con ustedes tenga más que ver con esa experiencia desde el punto de vista de un trabajo que se ha desarrollado en el país de sistematización de la investigación nacional y del proceso de formación que se ha implementado en diversas regiones del país en el marco de la hoy llamada Política Nacional de Educación Ambiental. Entonces, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los organizadores, a la Corporación Autónoma Regional del Departamento de Caldas, a la Fundación Unidos por el Cambio, que hoy está al frente de la organización de este evento, a la gente del CIDEA, algunas personas que veo del CIDEA del departamento de Caldas, que de año atrás han sido unos luchadores y han batallado por la educación ambiental en el departamento de Caldas, ambientalistas de vieja data que están muy en la actualidad y muy en la vigencia de este tema, y reconocer que el departamento de Caldas es uno de los departamentos que inició el proceso con nosotros en el año de 1992 y que fue uno de los pilares de la investigación, dada la riqueza que en su momento ya presentaba el propio departamento en estudios ambientales, en estudios ecológicos, en organizaciones ecológicas, en organizaciones de voluntarios, las escuelas, los colegios que tenían experiencias de educación ecológica. Entonces, pues estamos en un campo fértil. Yo me siento como regresando a los orígenes de esta política de educación ambiental cuando he llegado al departamento hoy y cuando llegué a la ciudad de Manizales, porque pasé mucho tiempo en Manizales, de los años de 1993 casi hasta el año 2000. ¿Cierto? Cuando ya terminamos un poco toda la experimentación de los lineamientos y ya nos aproximábamos a lo que hoy es la Política Nacional de Educación Ambiental. Un poquito larga la introducción, pero quería como bajar una idea de esa hoja tremenda que a veces como que asusta, ¿no? Como que intimida, pero no, lo otro es mucho más bonito, más interesante. Me cuesta mucho trabajo aterrizarlos a ustedes después del fenómeno que nosotros acabamos de oír, que me pareció fantástico. Muchísimas gracias por ese paseo, ese recreo profundo, ¿sí?, de un pensamiento ambiental que me parece maravilloso. Muchas gracias. Espero no ser pesada con este tema que quedó último, pero pues obviamente creo que va a ser también muy, muy importante que puedan asimilarlo las nuevas generaciones. Me encanta ver a los niños, a las niñas, a los jóvenes, ¿cierto?, de las instituciones educativas y sus maestros, porque son y seguirán siendo mi inspiración, y creo la inspiración de todos aquellos que estamos comprometidos con el cambio fundamental de la educación en este país. Y ese cambio fundamental lo hemos visto siempre desde la educación ambiental, desde la reflexión crítica, desde la potencia de la educación ambiental, que va más allá, que trasciende la educación para la protección de la naturaleza y atraviesa caminos profundos hasta llegar a pensar que es la educación, la nueva educación para la transformación de la cultura ambiental colombiana. Entonces, me parece muy rico que este discurso llegue a estas nuevas generaciones, que son las que tienen en sus manos, no les quiero poner toda la responsabilidad, pero sí tienen en sus manos una gran responsabilidad, y es pensar desde hoy, ¿sí?, pensar desde el hoy, para el hoy y para este país, en el marco del planeta y en el marco de la universidad, en la universalidad del conocimiento, de la acción, de la reflexión, en un contexto de toma de decisiones desde una responsabilidad que le compete al ciudadano, al colectivo del cual él hace parte, al grupo cultural al cual pertenece, y las proyecciones que esta ciudadanía, que hoy empieza a tomar mucha fuerza, una ciudadanía ambiental, un pensamiento para la ciudadanía ambiental, sea verdaderamente la que acompañe el futuro del país, que quizá desde el llamado posacuerdo se está abriendo paso,
en la idea de la construcción de un nuevo proyecto de país. Estamos en un momento muy importante y yo quiero centrar esta conversación con ustedes en ese momento. Estamos en el posacuerdo. Y más yo diría, me gusta más ese concepto que hablar del posconflicto, ¿cierto? Más el posacuerdo nos abre las puertas al posicionamiento mucho más fuerte, con más ímpetu de estos temas y estas reflexiones ambientales, y sobre todo posiciona muy bien la educación ambiental como la educación que va a marcar un camino muy importante en el cambio radical de la escuela que hoy tenemos. Una escuela abierta, una escuela más potente, una escuela reflexiva, una escuela lectora de contexto, una escuela abierta a la formación de una nueva ciudadanía, una escuela que negocia con otras instituciones, una escuela que transforma día a día su plan de estudios, su currículo, que lo reflexiona, lo critica, lo redimensiona, lo resignifica y lo llena de sentido en un histórico del hoy. Yo quiero como centrar eso, esa es la entrada de quizá un recuento sobre lo que ha sido el trasegar del tema desde la Constitución de 1991, que fue la invitación que me hicieron para este foro. ¿Qué es lo que pasó en esa Constitución? Hoy, hace 25 años, este año estamos cumpliendo 25 años de Constitución política, una Constitución muy importante para este país, como yo quisiera que ustedes lo vieran en la sustentación. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué pasó con este tema? ¿Y cómo se originó este tema? ¿Cómo ha caminado este tema a través de todo este tiempo? ¿Cómo está hoy posicionado el tema? ¿Qué nos espera a futuro? ¿Qué retos tiene este tema en el marco de la política en un nuevo momento histórico? Sí, que pareciera que hoy, yo lo voy a cerrar esta introducción diciéndoles que cada vez que me han invitado a hablar en este momento de esta política y en el marco de la Constitución del 91, yo digo que a mí hoy me parece que el futuro de la Constitución ya tiene mucho más sentido. Lo que antes era una idea en la Constitución, lo que nos movió, lo que nos hizo pensar de manera diferente, lo que nos llenó de sentido en ese momento, apenas era una idea. Hoy tenemos una cosecha que recoger de todos aquellos movimientos que han crecido, de todas aquellas dinámicas que se han instalado, de las políticas que han tenido sentido, que estamos recogiendo hoy. Hoy es un momento de cosecha de esta Constitución de 1991 y una de las mejores cosechas para mí, quizá porque he tenido que ver con esa historia, es lo que ha pasado con el movimiento de la educación ambiental en el país. Entonces, pues bueno, yo creo que después de esta introducción pasaría a ubicar el tema de la educación ambiental en el marco de la Constitución de 1991. Bien, la educación ambiental en Colombia, hoy, yo voy a empezar a hablar desde el hoy y quisiera dejar a los estudiantes una palabra, ¿cierto?, que seguramente se puede llenar de una significación profunda hasta desentrañar el concepto que ella trae, esa palabra, que es, y la importancia que tiene para las nuevas generaciones, que se llama historicidad, ¿cierto? Estamos en un estado, en un momento en el que ustedes quizá como nuevas generaciones tengan que hacer muchos ejercicios, los profesores tengan que hacer muchos ejercicios, nosotros tengamos que hacer muchos ejercicios con las nuevas generaciones de historicidad, para que tomemos conciencia de todo lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, las cosas profundas que han pasado en este país, buenas, regulares, malas, que nos han hecho bastante daño, pero que nos han servido también de reflexión para levantarnos, para resolver serios conflictos, ¿cierto? Para que ustedes hoy, nuevas generaciones, valoren este país, lo sientan, vean cómo este país se ha construido a pulso, y que un día piensen que es muy importante el momento que ustedes están viviendo
para que participen en la reconstrucción y en ese nuevo proyecto de sociedad. Entonces, la educación ambiental en Colombia hoy es reconocida como una apuesta política que, asociada al marco de los derechos colectivos y del ambiente, se incorporan los propósitos de transformación social del país, integrados en los enunciados y horizontes de la Constitución Política de Colombia y en los propósitos de los diferentes gobiernos que han participado en sus desarrollos desde la promulgación en 1991. Una Constitución que da lugar a una nueva concepción de país que transita de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, que desde su enfoque de participación democrática instala el ambiente y el desarrollo en un marco importante de derechos ambientales y colectivos. Unos retos de gran envergadura para la educación, asociados a la construcción de una nueva ciudadanía fundada en el fortalecimiento de conceptos y prácticas de participación significativamente importantes para la transformación de los contextos locales y de la cultura ambiental sostenible para el país. El empoderamiento de lo ambiental y, en consecuencia, la educación ambiental como una apuesta de gran potencia técnica y política para el acompañamiento de los procesos de participación-apropiación requeridos en la construcción de una nueva ciudadanía responsable y ética para la toma de decisiones responsables y ambientales en Colombia. Un peso grande, ¿no? Un peso grande que le puso la política pública a la educación ambiental en el país, pero yo creo que vale la pena verla, que vale la pena seguirle los pasos. Yo creo que este esquema solamente quiere mostrarles a ustedes, ¿sí?, la potencia que tuvo la Constitución del 91, la gran puerta que le abre la Constitución de 1991 al tema ambiental, a la problemática ambiental. Creo que la Constitución de 1991 le da la entrada por la puerta grande a todo el tema ambiental. ¿Por qué la Constitución del 91 abre esa puerta grande a la problemática, al tema ambiental, a las luchas de muchos ambientalistas del país desde los años 40, 50, que ya veníamos teniendo organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales que ya estaban totalmente impactados de discursos, de críticas, de reflexiones potentes frente al abandono de los gobiernos y del Estado a las discusiones y a las reflexiones profundas sobre las necesidades de resolver problemas de carácter ambiental y de no solamente mirarlos como problemas de lo natural y de lo ecológico, sino entenderlos como problemas sociales, como problemas de gran envergadura y como problemas que dificultaban verdaderamente caminar hacia una nueva cultura del país en el marco de la responsabilidad de una ciudadanía en la toma de decisiones. Bien, pues obviamente creo que a pesar de un Estado de Derecho, nosotros tuvimos una Constitución por no sé cuántos años, más de 100 años creo, la Constitución de 1886, que no tuvo sino 2 reformas y no fueron muy profundas. Esta Constitución viene a ser, para mí, es quizá el evento más importante que ha vivido el país en los últimos 25 años. No por Constitución, no por documento, sino por proceso, y eso es una cosa que todos tenemos que entender. Esta Constitución de 1991 se genera con uno de los movimientos más importantes de participación ciudadana que ha tenido Colombia, que ni siquiera el mismo momento de que hoy se está negociando tiene esa característica y esa condición, que fue la Gran Constituyente Nacional. Una Asamblea Nacional Constituyente que reunió a todos los movimientos políticos, a todos los movimientos sociales en su momento, que reunió a la gente joven, que reunió a la gente adulta de este país, que reunió a la gente de la educación, a la gente del desarrollo, a la gente de la cultura, y que fue capaz de hacer las alianzas más impensadas, los acuerdos menos pensados, entre personas que nunca hubiéramos pensado hubiera una reconciliación política, los puso en consonancia, los articuló y se logró esta Constitución de 1991. Ojalá para ustedes revisen la documentación de la Constituyente de 1991,
revisen ustedes las fotografías, aquellos que se animen a leer y a trabajar la historia, revisen las fotografías, miren quiénes se abrazaron firmando esta Constitución de 1991, gente conservadora, con gente liberal, con gente de movimientos alternativos, con gentes que siempre estuvieron encontradas en diferencias profundas desde lo ideológico, todas a una firmando esta Constitución de 1991 en uno de los momentos más críticos de la historia, en que ya una de nuestras principales dificultades sí ya estaban llenándonos de conflictos de violencia muy profundos, y logra hacer emergencia este movimiento constituyente para sacar a flote esta Constitución que traía un cambio profundo a la realidad en Colombia. Salir de un Estado de Derecho, donde la democracia pues era representativa, los partidos políticos nos representaban, votábamos por los representantes, éramos representados, ¿cierto?, para pasar a un Estado social. El concepto social va a ser fundamental, a un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir social? Social entra con mucha fuerza a la concepción de Estado por vía de un eje fundamental, que es la columna vertebral de nuestra Constitución del 91, que se llama participación democrática. ¿Qué implica? Ya no somos representados, somos constructores de nuestro propio destino. Eso es en teoría y en concepción. Somos los que tenemos que analizar, los que tenemos que conocer a profundidad nuestro contexto, ser unos lectores profundos de las realidades para llenarnos de una argumentación seria y poder avanzar en la toma de decisiones responsables. Casi que nos empiezan a decir: ustedes son ciudadanos, casi que nos dictan por Constitución la ciudadanía. Ustedes ya no son aquellos que son representados por otros, ahora ustedes tienen la responsabilidad de representarse ustedes mismos, de ustedes mismos construir su destino técnico, político, su destino científico, su destino democrático, todas las dimensiones de nuestro desarrollo representadas como ejes fundamentales de la libertad y de la autonomía de cada ciudadano, de cada colectivo, de cada grupo poblacional, de cada grupo cultural. O sea, la libertad y la autonomía como base fundamental de la concepción de participación, y la experiencia misma de toda esa constituyente volcada a mostrarnos que que es posible construir un país desde una ciudadanía que se piense, que se mire a sí misma, que se reflexione, que no tenga temor de avanzar hacia un cambio profundo de sí mismo, de su familia, de su población, de su cultura, que no tenga miedo de salir en la búsqueda de sentido de una realidad. Creo que esa es la concepción fundamental de la participación, que viene en el paquete, si lo queremos decir así, de esta Constitución de 1991, que tiene más de 80 artículos. Yo creo que yo tengo que hacer una nueva lectura que nos muestra la potencia de la concepción de participación democrática de esta política, y nos abre las puertas a nuevas miradas, a nuevos retos, que creo que es fundamental retomarlo hoy para vernos como grandes, para sentirnos con responsabilidades, para sentirnos... A mí no me gusta mucho hablar de deberes, no me gusta porque la palabra deber es como muy aburrida. Tengo el deber de... A mí me gusta mejor decir que tenemos derechos y que tenemos responsabilidades. Que cada persona, a cada quien que le dan un derecho, le dan un costalado de responsabilidades. Entonces me parece más importante como crecer en la idea de esos derechos, ¿sí?, y de esas responsabilidades.
pienso que cerraría esta primera parte de la sustentación de la importancia de la Constitución para el tema, diciéndoles que en ese movimiento, en todas las mesas que se dieron en la Constituyente, el tema ambiental fue muy bien posicionado en todas las mesas, en todo el país, la reflexión, la discusión, el debate, hasta lograr que la misma Constitución tuviera un capítulo completo que es el capítulo 3º de la Constitución del 91, que le pone un marco de una potencia extraordinaria a lo ambiental cuando la reconoce como derechos colectivos y el ambiente. Imagínense el capítulo tan importante de la Constitución. Entra lo ambiental como un capítulo completo en un marco de derechos ambientales y colectivos, vigente hasta hoy. Hoy estamos hablando de los derechos, hoy estamos hablando de la educación en derechos, ¿no? En derechos humanos, de la educación ambiental, y una educación ambiental en un marco de derechos, y reconociendo a los individuos como sujetos de derecho. Pero claro, la Constitución iba más allá, porque la Constitución no solamente aboga en muchos de sus capítulos el respeto a los derechos humanos, sino que está hablando de derechos de todas las formas de vida del planeta, de todas las formas de vida, no solamente las de ese sujeto de derechos, sino pensar que todas las formas de vida tienen derechos y que tenemos que compartir y articular y estar interactuando, pensando en el derecho fundamental que se llama derecho a la vida. O sea, la vida como eje, como columna vertebral de los derechos, ¿sí? Como base fundamental de los derechos, como base fundamental del reconocimiento de la interacción entre la naturaleza, la sociedad y la cultura, como base fundamental de una nueva educación, una educación que nazca, que crezca en el respeto a la vida. Y que una educación, ¿por qué? Porque una educación que nazca en el respeto a la vida tendrá que ser muy fuerte en todo lo que produzca como conocimiento, en todo lo que transfiera como conocimiento profundo de la vida en todas sus dimensiones, para la nueva cultura que se quiere instalar en este país y para las decisiones responsables de la ciudadanía en el país. Entonces, volvemos a esos derechos ambientales y colectivos, los colocamos como centro fundamental de la entrada por la puerta grande de lo ambiental a las políticas públicas, y nos encontramos entonces con una apuesta que empieza a instalarse desde el año de 1992 en Colombia. Claro, muchos de nosotros participamos, ustedes no, pero algunas de las personas que están hoy aquí participamos seguramente de ese momento, pero yo voy a pasar rápidamente por las etapas. Una vez que se instala la Constitución, se abre el marco de derechos, tenemos una concepción profunda, se inicia en el país, se inician dos aspectos muy importantes que convergen. Primero, la ley 91 del 93, la creación del del SINA, del Sistema Nacional Ambiental. Sé que ustedes posiblemente no han trabajado esos temas, pero si se interesan por lo ambiental, supongo que leerán qué es ese Sistema Nacional Ambiental tan potente que nace en el año de 1992 en el marco de esta Constitución, y era casi el pregonero. El SINA es el pregonero, el Sistema Nacional Ambiental, que las corporaciones autónomas hoy están retomando con mucha fuerza en Colombia, cierto que lo estamos retomando en todos los escenarios de lo ambiental, estamos retomando nuevamente esa filosofía del SINA como el gran sistema transversal, el gran sistema interdisciplinario, el gran sistema intersectorial que trasciende la sola institucionalidad a pasar a lo inter, para entender que todo lo ambiental, para entenderlo, requiere de la transversalidad, de las interdisciplinas, que el conocimiento trasciende de las áreas que tenemos en la escuela, que las solas ciencias naturales no nos responden los problemas ambientales, que tenemos que articular el pensamiento de las ciencias naturales con el de las ciencias sociales, con el del lenguaje, con el de las matemáticas, con el de la ética, la estética, que no podemos seguir con esos currículos divididos en cajones
que tenemos que salir más al territorio, que ustedes tienen que ser más lectores del territorio, que tienen que construirse como unos buenos intérpretes de la realidad de cada contexto en el cual está su institución educativa, que tienen que trascender las paredes de la escuela a una educación mucho más reflexiva, mucho más crítica, mucho más salida de las paredes de la escuela a la negociación con los demás actores del desarrollo territorial, a las negociaciones, a las articulaciones, a la participación en las mesas ambientales, todo lo que trae esta idea de Sistema Nacional Ambiental y la educación metida ahí, en ese Sistema Nacional Ambiental, y las políticas educativas impactadas por ese Sistema Nacional Ambiental. ¿Qué trae? La creación del SINA y la Ley 99 del 93, que crea el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? En su momento el Ministerio del Medio Ambiente. Pero lo más importante no es solamente que en el mismo momento estuviera creciendo el SINA, que estuviera haciéndose la Ley 99, sino que al mismo momento estaba pasando, la Constitución abrió unas puertas inmensas, al mismo momento estaba sucediendo en el país, estaban instalando todas las mesas de reforma de la educación nacional. Tuvimos un sistema de educación por años también, ¿sí? Muy pocas reformas había tenido la educación en el marco de la Constitución del 86. Esta es la gran reforma, la Ley 115 de 1994, que ustedes se la tienen, es el marco de la educación que hoy están viviendo ustedes. Bueno, con muchas transformaciones, unas buenas, otras regulares, otras buenas. Pero de todas maneras, lo que les quiero decir es que al tiempo que se estaba creando un sistema, se estaba creando el otro, reforma educativa nacional, que trae algo muy importante para la educación ambiental, y es que ya no teníamos un programa nacional como antes, ahora teníamos los proyectos educativos institucionales, que tenían autonomía, que debían producir su propio currículo, que debían producir su propia dinámica educativa al interior y al exterior de la institución educativa. La Ley 115 es una gran herramienta, es una de las leyes más importantes, de las más abiertas, de las más potentes en cambio y en transformación. Otra cosa es que no la hayamos trabajado con los estudiantes, y que los estudiantes todavía ni siquiera sepan en cuál marco de política están trabajando ustedes, cuál es la potencia de esa política, cómo podrían ustedes transformarla, cómo podrían ustedes cambiarla, cómo podrían ustedes participar en los debates y en las discusiones, pero es una puerta muy importante que se abre en ese mismo momento y que nos permite a nosotros, desde la educación ambiental, desde el movimiento de la educación ambiental en 1992, de 1992 al 95, participar en esa reforma y tener los primeros lineamientos de educación ambiental en Colombia, 1995, los primeros lineamientos de educación ambiental. No eran política todavía, eran apenas lineamientos, apenas decíamos cómo veíamos a la educación ambiental, cómo debía entrar a la escuela, cómo debía impactar los currículos, cómo debía interesar a los estudiantes, movilizar a los estudiantes, cómo debíamos abrir la escuela a la lectura de la realidad, cómo deberíamos significar el conocimiento, cómo debíamos interesar más a la población educativa en la lectura de sus propias realidades. Y ahí, en ese corazón, nacen los proyectos ambientales escolares, 1994-1995, la primera propuesta de proyectos ambientales escolares. Alguien esta mañana hablaba de una cátedra, que qué lástima que no hubiera una cátedra. Yo les digo que menos mal que no hay una cátedra, ¿sí? Para que no sea igual a veces algunas disciplinas que hay en la escuela. No puede ser una cátedra. La Política Nacional de Educación Ambiental le abrió las puertas a los proyectos ambientales escolares, que son proyectos transversales, que son proyectos interdisciplinarios, que son proyectos intersectoriales. No puede ser una cátedra, porque un problema ambiental tiene una dimensión natural, tiene dimensiones sociales, tiene dimensiones culturales, tiene dimensiones éticas. No se puede encerrar en la clase de ciencias naturales, ni se puede encerrar en la clase de ciencias sociales. No se puede trabajar sin leer el contexto, no se puede trabajar sin ser unos investigadores, no se puede trabajar
sin ser unos profundos analíticos de la problemática social en la cual se producen las problemáticas ambientales, no se puede trabajar sin tener un marco cultural profundo de reconocimiento de su contexto. Entonces, pues menos mal que no hay una cátedra, porque la encierran en una clase de 45 minutos o 60 minutos, con clases que se dictan en los tableros o ahora mucho más moderno, ¿cierto? No, de eso no se trata. Ya desde 1995 se venía pensando que esa educación que estaba instalada en la institucionalidad educativa no era la que permitía una innovación tan profunda, ¿sí?, en el marco de los planes de estudio y en el marco de los currículos, y que esa institución debía transformarse fundamentalmente y que la educación ambiental debía instalarse como la reflexión crítica, como la conciencia crítica de la educación convencional, ¿sí? Y yo creo que eso es vigente hoy. Miren desde cuándo estamos trabajando, ¿cuántos años? 1994 y 95, hoy ¿cuántos llevamos? Luchando por posicionar una propuesta mucho más contundente de transformación de la educación convencional, de la escuela que hoy tenemos todavía. Me parece que eso, creo que estoy cambiando un poquito el discurso, ¿cierto?, porque veo que es más interesante para la población que estamos aquí centrarme en esta reflexión, ¿cierto?, para encontrar unas preguntas también importantes ahora en la plenaria. Pero me parece importante decirles que los lineamientos de 1995 se empezaron a implementar de manera piloto en 15 departamentos en el año de 1995 en adelante. Caldas estaba en esos departamentos, había 14 departamentos y Caldas empezó a ser un escenario muy importante de análisis de esa política y de empezar a ensayar pilotos en las escuelas de los PRAE, ¿cierto? Los PRAE nacieron en Caldas hace ya, pues desde 1994-95, los primeros PRAE en Caldas, Antioquia, Córdoba, Nariño, norte de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, y estaba por otro lado Cauca, y por el otro lado estaba Santander también, y en la costa casi todos los departamentos. Entonces, pues imagínense ustedes que estábamos haciendo pilotajes, reconociendo de instituciones, mirando cómo se instalaban. Allí nacieron, esas fueron las semillas. Caldas hace parte de esas semillas, y Caldas ha tenido unas redes importantes de PRAE. Pues eso ha tenido sus subidas y sus bajadas, porque en esos años pues han pasado muchas reformas, muchos contrastes en educación, pero aún se mantienen y sigue vigente su filosofía. Bien, yo creo que estoy hablando de la exploración cuando entramos, luego hablamos de una profundización de 1996 a 2001, ¿cierto? 1996 a 2001, esos lineamientos empezaron a trabajarse en los 14 departamentos. ¿Qué pasó en 2001, después de que se aplican los lineamientos y que ya empezamos con esos 14 y 16 departamentos de manera piloto? Pues ¿qué pasa? Que en 1996 hacemos una evaluación. ¿Qué es lo que está pasando en esos departamentos? ¿Cómo están funcionando esos proyectos ambientales escolares? Que ya teníamos toda una propuesta de formación instalada para acompañar a los departamentos. ¿Cómo están funcionando los comités de educación ambiental, que es otra estrategia también de esa política? ¿Cómo están funcionando cada una de las estrategias? Empezamos a evaluar en los 16 departamentos en los cuales entramos desde el 96 y estábamos ya en ese 2001, y nos dimos cuenta que verdaderamente era pertinente, que la gente estaba trabajando muy seriamente en esa transformación de la escuela, que teníamos unos PRAE que nos mostraban resultados interesantes, que teníamos unos comités instalados de manera muy importante, que las corporaciones autónomas habían hecho un trabajo muy interesante en incorporar la educación ambiental en los planes de desarrollo de las corporaciones, que las secretarías de educación a su vez estaban integrando en toda la política educativa, que otros sectores del desarrollo estaban trabajando muy fuerte en ese marco de los lineamientos, y es ahí donde convergen en 2001 dos gobiernos, el gobierno del Ministerio de Ambiente,
o sea, del sector ambiental y el gobierno del sector educativo, que reconocen la importancia de ese movimiento que se estaba creando y nos invitan a los técnicos y a los investigadores que veníamos trabajando en todo el tema, acompañando a todo el país, nos invitan a que fusionemos todos los documentos que habían resultado de la experiencia, que sistematizáramos todo, que lo enviáramos al país para socializarlo y que derivado de esa socialización ya no habláramos más de lineamientos, sino que diéramos lugar a lo que hoy ha sido casi el instrumento por excelencia que sigue funcionando y que seguirá cambiando, que se llama Política Nacional de Educación Ambiental. Yo quiero rescatar de aquí algo, ¿sí? De 2001 y 2002, que nos movimos muy rápido, que todo el país se movió, que todos los que estábamos trabajando en todo el territorio nacional nos movimos, y que dos ministros, desde el Consejo Nacional Ambiental, que es el que aprueba las políticas ambientales, hayan tenido una voluntad política para fusionarlo todo y para convertirlo en política, es un hecho importante, es una convergencia importante, pero lo más importante no fue la voluntad de ellos. Lo más importante que pasó es que se legitimó un proceso que tenía pies en la región, en la localidad, en el contexto, que esos PRAE estaban en sus localidades, que esos IDEA estaban en sus ciudades, que toda la comunidad que se estaba instalando era en la región, que lo que nosotros llamábamos política hoy no es que nos la inventamos en un escritorio, sino fueron años de trabajo en el territorio, desde 1995 hasta 2001 y 2002, trabajando constantemente en el acompañamiento a los PRAE, en el acompañamiento a los IDEA, en el acompañamiento a los proyectos comunitarios, en el acompañamiento a los sistemas de comunicación de la educación ambiental, en el acompañamiento al Sistema Nacional de Prevención y Gestión del Riesgo. Trabajamos profundamente y casi que cuando se firma el documento se está legitimando a todos los grupos que en todos los rincones del país tenían su PRAE, tenían su proyecto, tenían una vida. La educación ambiental tenía una vida en lo local, tenía una vida en lo regional, y gracias a eso hubo un documento. O sea, me parece a mí que estamos hablando aquí ya de un estatus que toma todo este movimiento, ¿sí? Un nuevo estatus, y ese estatus se llama política pública. Se convirtió, esos lineamientos y ese movimiento local fueron los que le pusieron los pies de lo público. Los pies de lo público de una política son ustedes, de carne y hueso, cada uno de los movimientos que están en la localidad, cada semilla que crece de esto, que nos muestra resultados de cambio. Eso es lo público. Lo público de la política está en los territorios, está en la gente, está lo que queda en la gente, lo que se apropia la gente. La gente camina con la política, la gente es la que le da vida a un planteamiento, a una misión, a una visión, es la que le da vida. Si no, no hay política pública. Y yo quiero resaltar aquí el carácter de esta política pública que ha continuado. Es un carácter participativo, es una política construida con la gente en el territorio, es una política legitimada desde lo que está andando en el territorio, es una política que quizá por eso tiene mucho reconocimiento, más reconocimiento en el territorio a veces que a nivel nacional, que hay que trabajarla con mucha fuerza, porque la gente, cuando salió el documento y se empezó a difundir, yo fui a varias reuniones con maestros. En su momento estaba en el Ministerio de Educación Nacional. Pues yo les digo que yo estuve desde el principio, desde el punto cero de este proceso, y cuando iba a las regiones a exponer esto, la gente decía: ay, gracias por el documento, porque el capítulo no sé qué, ustedes parecen estos que escribieron esta política que conocieran lo que nos pasa en la escuela. Yo les decía: no, es que recogimos todo lo que vimos en el país durante tantos años. Era haber recogido documentos de los seminarios con maestros, de los seminarios más abiertos, de los talleres, de las experiencias de conferencias, y llevarlas a un documento, sistematizar una síntesis en el territorio. Entonces, me parecía, yo les decía: ustedes tienen toda la razón.
porque eso que aparece ahí a manera de diagnóstico que los pinta también a ustedes fue recogido de ustedes. Si no, ustedes no se sentirían identificados y no verían que hay estrategias para ustedes en esa política, que ustedes se pueden pegar de ahí y que muchas estrategias que hoy aparecen en la política fueron identificadas en el territorio y fueron elevadas a un nivel de política pública, y por eso quizá la sienten tan propia, la sienten tan suya, porque fue construida a pulso en todos los rincones del país. Bien, 2002, ¿cierto? Se firma ese documento y crece la Política Nacional de Educación Ambiental. Yo creo que ahí está el tema de la sistematización de la cual les estoy hablando. Quizás si le das para seguir, ven algo que pasó muy importante en este periodo. Es la emergencia de unos comités que fueron muy importantes, que siguen siendo muy importantes, entre ellos el de Caldas, que ha tenido unos desarrollos muy importantes a través de la historia, que son los comités interinstitucionales de educación ambiental, ¿sí? Que son una realidad también en el territorio. Así como los PRAE son hoy una realidad, los IDEA son una realidad, y los IDEA municipales son otra realidad de la política, y los PROCEDA, proyectos comunitarios de educación ambiental, de los cuales habló el doctor Enrique en su conferencia, son otra realidad de la educación ambiental, y los comités de comunicación y las radios comunitarias que hoy tienen tantísimos programas de educación ambiental son otra realidad de la política, y los sistemas de prevención que están impactados por temas ambientales también son otra realidad de la política, y los colectivos ambientales que se mueven alrededor del cambio climático son otra realidad de la política. Esta política lo que vino fue a servir de gran sombrilla para que los movimientos locales, los movimientos regionales, desde la escuela, desde el grado 0 hasta el grado 11, y la universidad esté impactada y los movimientos políticos estén impactados, y es una sola política para el país. No hay una política en educación, en el sector educativo, y otra para el sector ambiental, no, y otra para los gremios, no. Hay una sola política nacional de educación ambiental que convoca a todos los actores y sectores del desarrollo a acompañar con fuerza en lo técnico, en lo político, en lo social, en lo cultural, a todo lo que crezca como semilla y se proyecte a la transformación de las dinámicas sociales, de las dinámicas culturales, y por efecto nos ayude a conservar y a desarrollar propuestas de desarrollo sostenible en el marco de la sostenibilidad, de la permanencia y la vigencia de nuestros sustratos naturales. Entonces, estos comités juegan un papel muy importante, pueden acompañar a sus PRAE, casi que son responsables de ser sombrilla de las redes de PRAE, de los proyectos educativos institucionales y de todas las estrategias que se generen. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de la gestión de la educación ambiental en los departamentos y en los municipios. O sea, son los lectores del territorio para llevar a las políticas territoriales, ¿sí?, todas esas apuestas que están creciendo y que están naciendo y que merecen la atención de una política de una corporación, de una política de una Secretaría de Educación, de una política de una Secretaría de Salud, de una política de la Secretaría del Desarrollo, de la Secretaría de Cultura, de toda la institucionalidad local y de toda la institucionalidad regional. Entonces, creo que estas dimensiones tienen que tenerlas claras ustedes como estudiantes, como futuros técnicos, futuros profesionales, gente tomadora de decisiones en lo que esté, sean profesionales o sean técnicos, siempre van a tener que tomar decisiones en lo ambiental. Aún como un ciudadano, ¿cierto? Quiero decir, un ciudadano de a pie, llamémoslo de alguna manera, tendrá que tomar decisiones responsables, ¿sí? El día que vote en unas elecciones, tendrá que tomar decisiones responsables si es que mira una plataforma, si es que algún día tenemos la posibilidad de tener unos candidatos que trabajen plataformas políticas y uno las pueda leer y diga cuál es el pensamiento ambiental de este candidato, muestre, a ver, yo voto por este, porque voto conscientemente por alguien que tiene una apuesta de transformación real, ¿sí? Y que podría... Bueno, eso es una toma de decisiones, pero la otra es un ingeniero que tiene que tomar decisiones
para las construcciones, para todos los diseños que haga, y tendrá que tener mucha mirada desde lo ambiental para ver qué tan pertinente es, qué tan poco impacto negativo produce, para los técnicos en todas las dimensiones, para la gente de la filosofía, para la gente de la cultura. Esto no es un tema aislado, es un tema integral, es un tema de pensamiento complejo, es un tema de pensamiento sistémico, es un tema que afecta a la cultura y que afecta a lo social. Entonces, yo pienso que quizá lo único que podríamos decir ya para cerrar esta conversación y abrir una plenaria con ustedes es que es más invitadora la política a salir de tantísimas definiciones en la escuela, a tantas cosas de memoria, ¿cierto? A pensar que hay unos conceptos clave que tendríamos nosotros que trabajar desde las áreas del conocimiento en sociales, por ejemplo, la política pública, por ejemplo, a trabajar mucho, no solamente la formación, sino la formación acompañada de la reflexión crítica, de preparar a los estudiantes, de prepararnos nosotros mismos para ser grandes críticos, y críticos quiere decir manejadores del conocimiento, profundos en el conocimiento, profundos en lo que construimos como respuesta, profundos en lo que construimos como proyección de nuestro quehacer cotidiano y de nuestro quehacer presente y futuro. Que tendríamos que trabajar muchísimo en la participación, buscando siempre la inclusión, el respeto a la biodiversidad, el respeto a la diversidad cultural, el respeto a la biodiversidad social, todo lo que es el tema de lo diferencial en campos de metodología, en campos de pensamiento, saber que no todos somos homogéneos, que hay una heterogeneidad cultural en el país y que la educación debe ser una educación pertinente para esa heterogeneidad, para esa multidiversidad del país. Saber que tenemos que trabajar el pensamiento sistémico, el pensamiento ambiental, que no podemos hablar solamente de ser unos conservadores de la naturaleza como si nosotros no hiciéramos parte de la naturaleza. Somos especie biológica de cualquier sistema natural. Otra cosa es que tengamos una dimensión social y una dimensión cultural, pero somos una especie más, no somos la especie por excelencia. Eso hay que reflexionarlo profundamente para hablar de lo que alguien dijo aquí, no del medio ambiente, sino del